Mis padres tenían un bar, yo tenía también 3 hermanos, yo era la pequeña de todos esos hermanos, 2 hermanos y una hermana. Y bueno, pues todos trabajamos de alguna manera, colaborábamos en el negocio familiar, con lo cual nos ha generado también como mucho sentido de la responsabilidad y del esfuerzo, que yo creo que también pues, he llevado un poco a mi trabajo y ha estado presente a lo largo de mi vida. Mi interés por los libros y la lectura vino a través de mi hermano el mayor, con el que me llevo 11 años, que siempre traía libros a casa porque él estudió magisterio y entonces a mí desde muy pequeñita me ha gustado leer y era muy estudiosa también. Mi tesis fue sobre movilización católica femenina en España. Entonces, en el periodo de la Segunda República, al comienzo de la República, se formó un partido que era se llamaba Acción Popular, Acción Nacional y luego Acción Popular, que fue un poco como uno de los partidos que conformó luego la CEDA, ¿no? La Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue el primer partido de masas de la derecha en la historia contemporánea de España. Entonces me invitaron a un congreso en Alcalá y entonces yo empecé a hablar y me salía todo el rato, en lugar de Acción Popular, me salía Alianza Popular, que era el partido de derechas que en ese momento había, que era bueno, pues el precedente de alguna manera, ¿no? Del PP actual, del Partido Popular. Entonces yo estuve dando mi charla constantemente hablando de Alianza Popular, que era el partido actual y no el de la Segunda República. Bueno, y al final, al acabar, bueno, pues me aplaudieron, me felicitaron, porque bueno, pues había una aportación interesante ahí, no se había trabajado mucho sobre esta cuestión de la participación de las mujeres en estos grupos y partidos de derechas, ¿no? Yo me dediqué a la investigación gracias a un profesor que me dio clases en tercero de carrera, que se llama Emilio Majuelo. Era de Pamplona, de Navarra, y nos daba clases en la Universidad de Zaragoza entonces. Era un profesor magnífico, excelente, y a mí me entró el gusanillo por la historia contemporánea, pero además en esos momentos era un contexto bastante activista, ¿no? Militante, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras en Zaragoza, y entonces yo empecé a participar en un grupo feminista que se llamaba Lisistrata. Y entonces en Lisistrata yo lo que aprendí fue que las mujeres habían sido excluidas de la historia. Se me juntó las enseñanzas de mi profesor, ¿no? Y también como la idea que nos transmitió de que a través del conocimiento histórico y de la historia podíamos hacer una transformación social y pues el contenido más feminista o más el enfoque desde la historia de las mujeres que yo había aprendido en el colectivo. Así que fue muy vocacional, ¿no? Fue como una especie de iluminación, de decir, bueno, quiero cambiar el mundo, pero también a través de incorporar a las mujeres en el relato histórico, que a mí además en la carrera nadie me había hablado de esta cuestión. Mi trayectoria investigadora es muy amplia, es muy larga, ya son muchos años. Aunque a veces no me lo creo que haya pasado el tiempo tan rápido. Pero bueno, podría sintetizar mis primeras líneas de investigación, la de la tesis, que fue la que he comentado antes, de toda la movilización de las mujeres por parte de la derecha en el siglo XX, por parte de la derecha católica principalmente. Luego, tirando un poco de algunos de los hilos de esa investigación y en colaboración con otros grupos de investigación en la península, pues inicié otra línea que sería la de género y nación, como la construcción de la nación contemporánea española está permeada por nociones de género. También tirando un poco del hilo de la primera investigación, investigué o se inició una nueva línea de investigación sobre los orígenes del estado del bienestar y la reforma social, también con un grupo de investigación de aquí de la Universidad de La Laguna, el grupo de investigación de historia de la ciudadanía.
Y en la actualidad pues, podríamos decir que son dos grandes preocupaciones investigadoras las que me tienen, en las que estoy centrada. Por un lado estaría esta de la reforma social, pero ampliada al contexto europeo, dentro de un proyecto de investigación europeo que se llama Who Cares in Europe, ¿Quién cuida en Europa? También colaboro con gente de la Universidad de Zaragoza. Y por otro lado, mis preocupaciones investigadoras están ligadas a las cuestiones teóricas. Me interesa mucho la historia postcolonial y decolonial, por una parte, y por otra parte la propia reflexión sobre lo que es la historiografía feminista, el concepto o la categoría de género para el análisis histórico. Tendría varios mensajes que están así como un poco interrelacionados, ¿no? El primero de ellos sería que no desconecten mucho, que intenten no desconectar en ningún momento de su motivación inicial, que recuperen siempre y que vengan siempre a qué es lo que me ha llevado, qué es lo que me lleva a mí a estar aquí investigando, porque es un camino duro, es arduo, porque exige mucho trabajo y también a veces se depende mucho de la mirada externa, se depende mucho de la valoración, de la aprobación y más en el momento actual en el que hay mucha competitividad, hay mucha exigencia de excelencia y puede llegar un momento en el que pues esa exigencia externa que también se combina muchas veces con una exigencia interna, te lleva incluso a pensar que este no es el lugar en el que deberías estar, ¿no? Y se genere un poco eso que llaman ahora y que cuando yo empecé no tenía nombre, que es el síndrome de la impostora. Y llegues a pensar que no tienes derecho a estar aquí. Entonces yo creo que volviendo a la motivación siempre es el recurso en el que te tienes que apoyar, en el que yo les recomendaría a ustedes que se apoyaran para sentir en efecto que tienen derecho a ocupar este lugar en el mundo y a investigar como también pueden hacerlo pues, evidentemente los hombres o cualquier ser humano.